este momento con 31 minutos, 11 de la mañana, 31 minutos. La cita fue a las 11:30, así que esperamos que todos aquellos que han sido convocados a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, a través de los diferentes sistemas que hemos utilizado para alcanzarles y avisarles de la conexión de este seminario web, pues estén ya allí. Nosotros estamos viendo a varios de ustedes conectándose. Estamos seguros de que va a haber muchos también que van a estar conectándose durante el transcurso de este precioso seminario web. Así que queremos darle la bienvenida oficial. Este es el primero de varios seminarios web que estamos planeando llevar a cabo durante este tiempo. En los próximos 6 meses al menos ustedes van a continuar recibiendo invitaciones, si así lo desean, si nos confirman a través de una encuesta que recibirán, van a continuar recibiendo invitaciones a seminarios web de este tipo. Todos van a tener que ver con discipulado, con crecimiento de la iglesia, con conocimiento bíblico, con profundización bíblica. Así que les invitamos a que estén pendientes, ya sea por cuenta nuestra, les vamos a estar informando, o por las maneras en las que ustedes recibieron la información. Justamente nos acompaña ya aquí nuestro invitado de honor y nuestro conferencista esta mañana, el doctor Samuel Pérez Millos, desde la ciudad de Vigo, allá en España. Allá son las 5:30 de la tarde, bueno, ya 5:32. Y también nos acompaña aquí otro de los coanfitriones, que es nuestro amigazo, Alfonso Triviño, que es el director editorial de la prestigiosa editorial CLIE, productora de los textos de referencia y de consulta de la más alta calidad en español. Nuestro hermano Alfonso Triviño está justamente acompañándonos desde la ciudad de Barcelona, allá mismo en España. Igual, 5:30 de la tarde. Alfonso, bienvenido y muchas gracias. Tenemos algunas palabras para nuestros visitantes. Sí, buenos días o buenas tardes, depende de donde estemos en este mundo digital. En primer lugar, agradecerles que nos dediquen este tiempo compartido y, en cierta manera, también agradecerte a ti, David, el que puedas organizar e inspirarnos para no solamente hacer este seminario, sino más, y también dar la gratitud al doctor Samuel Pérez Millos por tener la gentileza, ¿no? Y yo diría que más que la gentileza, el ánimo, ¿no? Y la ilusión de compartir este primer encuentro de webinars de CLIE. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo en comunidad. Si me lo permiten, yo quisiera hacer la presentación oficial, según tenemos en el guión, de nuestro conferenciante, el doctor Samuel Pérez Millos. Lo voy a intentar hacer lo más breve posible, aunque él me ha dicho que no quiere que diga todo lo que él ha hecho a nivel académico, pero creo que es importante el saber el contenido a nivel académico de estudio bíblico y de teología que nuestro conferenciante va a aportar en esta mañana o en esta tarde. El doctor Samuel Pérez Millos es licenciado en teología por el Instituto Bíblico Evangélico aquí en España. Es también licenciado en un máster en Cristología. Tiene también otro máster en espiritualidad trinitaria. Ha sido miembro de diferentes seminarios aquí en España, de los seminarios más representativos y más importantes. Actualmente es profesor del área de bibliología y antropología en lo que es el seminario, el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, el IPSTE. Se enorgullece también, y eso es una parte muy importante yo creo para los asistentes, de ser pastor, ¿no? Y lo pone como uno de sus grandes logros, y ser pastor por 34 años, como él siempre dice, que todavía no le han echado, ¿no? Es también, y tenemos el privilegio de que sea escritor de Editorial CLIE por muchos años, con más de 30 obras, iba a decir a sus espaldas, pero mejor dicho, en sus dedos y en su currículum, ¿no? Al mismo tiempo también es conferenciante internacional. Ustedes podrán haber escuchado seguramente, muchos de los participantes hemos visto que son de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos. Es un conferenciante internacional reconocido en muchas áreas de nuestra querida Latinoamérica. Colaborador también en muchos programas de televisión y medios de comunicación. Y así podría darles también algunos detalles más. También está insertándose en todo lo que es el tema de la formación online, con el seminario teológico online de aquí de España.
pero quisiera darles quizás otra versión diferente de su currículum, ¿no? Y saliéndome un poquito del protocolo, si me lo permites, David, y si me lo permite el doctor Samuel Pérez Millos, quisiera citar una frase de uno de los grandes hombres que cita también Samuel Pérez Millos, que es el Charles Spurgeon, el gran también autor y comunicador evangélico, ¿no? Y él cita normalmente esta frase en una de sus conferencias: llegará un día en que la Iglesia, en lugar de un pastor alimentando ovejas, tendrá un payaso entreteniendo a cabras. Y es una frase un poco fuerte, ¿no? Pero detrás de esa frase fuerte y muy coloquial y muy fuerte en el contenido, hay un espíritu. Y ese es, de cierta manera, lo que yo quiero transmitir en su presentación. Es una persona que tiene un espíritu combativo en el sentido de volver a luchar por la formación bíblica y teológica de los pastores y de todos los creyentes, porque esa es la base de nuestras vidas. Así que les dejo con alguien que tiene un perfil académico y teológico muy alto, pero también les dejo con una persona que vive sus creencias y que tiene un espíritu combativo, no para él, sino para la palabra del Señor y para que esa palabra corra también en nuestra formación. Doctor, bienvenido, perdone la extensión, y le cedo a usted toda la presentación, que es por lo que estamos aquí en esta mañana o en esta tarde. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Yo siempre digo que cuantos más títulos se dé a la persona, de alguna manera se rebaja el contenido amplio y fuerte del mensaje, que es lo que interesa. El único maestro es Cristo, el único Señor es Cristo, la única autoridad la Biblia, y aquella persona que crea que sabe mucho de la Biblia reconocerá frente a ella que no sabe nada. Cada uno de nosotros tenemos que ir progresando y terminaremos muriéndonos un día, todos nosotros, si el Señor no viene antes, pero terminaremos partiendo a la presencia del Señor y dándonos cuenta, a medida que pasan los años, honestamente, para decir que poco sé acerca de la Biblia. Mi deseo personal hoy con esta conferencia es llamar la atención y la reflexión de aquellos que puedan estar escuchando acerca precisamente de esto, del contenido, de la necesidad de la Biblia en el pastorado, en la exposición dentro de la Iglesia, en la enseñanza general, porque estamos pasando por un momento de crisis notable en cuanto al interés por la palabra. Hay congregaciones en el mundo donde prácticamente la Biblia no se abre en el púlpito. Hay muchas congregaciones en donde sus fieles, sus asistentes, no han oído nunca la exposición de algún libro de la Biblia. Por ejemplo, habría hoy seguramente en la audiencia personas que nunca han escuchado la exposición del libro de Levítico. Y decimos, oye, el libro de Levítico, Antiguo Testamento, asuntos de ley. Si no conoces Levítico, no puedes estudiar Hebreos. Hay personas que nunca han escuchado desde el púlpito de la Iglesia una exposición del libro del Cantar de los Cantares, casi vetado, prohibido en algunos medios. Hay personas que cuando tú citas Sofonías capítulo 1 o Abdías o Malaquías, les parece más una enfermedad que un libro de la Biblia, porque no se estudia sistemáticamente la Biblia. Cuando hay que reducir algo en una iglesia, en un programa eclesial, no reduciremos nunca la alabanza para que no se enfade el director de alabanza, no reduciremos los anuncios porque algún grupo en la iglesia se enfadará por esto, pero reduciremos el mensaje y diremos al predicador, si puedes hacerlo en 20 minutos, mucho mejor que en 25. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión inicial que da paso al programa? Estamos olvidándonos que la única autoridad en materia de fe y de ética de vida cristiana es la Biblia. No se está haciendo esfuerzo suficiente para que la gente lea la Biblia. Y las bibliotecas de muchos predicadores, pastores en las iglesias son mínimas bibliotecas, con 4 o 5 docenas, diría yo, en el mejor de los casos, de libros devocionales que no van a facilitarle
al pastor de la iglesia, al maestro de la iglesia, un conocimiento profundo del texto bíblico para que pueda exponerlo. Frente a esto, yo voy a la persona admirable de Jesucristo. Observo al Señor y observo que Jesús es un hombre comprometido con la Biblia. El primer gran sermón que recoge el Evangelio según Mateo es una exposición de pasajes de la ley, dándole el significado que tenía conforme al pensamiento de Dios. Cuando Cristo concluye su ministerio y comienza la gran oración llamada sacerdotal de Juan 17, uno de los párrafos más largos de esa oración tiene que ver con la palabra. Y una de las cosas que Cristo dice a su Padre es: la palabra que me diste les he dado. Y cuando leemos ese versículo encontramos que la palabra, la procedencia, el origen de la palabra es Dios mismo. Por tanto, cuando preguntamos a la gente qué es la Biblia, la respuesta genérica va a ser esta: la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia es mucho más, de hecho es la palabra de Dios, pero la Biblia es el elemento esencial que Dios utiliza para la edificación y el crecimiento del creyente. Y es más, la Biblia es el instrumento para una vida de santificación. Yo quiero recordar que el proyecto de vida cristiana tiene que ver específicamente con sed santos porque yo soy santo. De manera que cuando voy a la Biblia, descubro que la única manera de vivir una vida de santidad conforme al programa, al propósito de Dios, es la lectura de la Biblia. Y el Salmo 119 dice, por ejemplo, que la lámpara al camino es la Biblia. Y dice que el joven mantendrá una ética consecuente con su profesión de fe por medio de la Biblia. Y también va a decir que nosotros meditamos en la palabra para no pecar contra Dios. Por tanto, lo primero que yo tengo que entender desde la dimensión de maestro, de pastor o simplemente de creyente es que la Biblia procede de Dios y la Biblia es la palabra de Dios. De otra manera, Dios ha dado la Biblia a lo largo de los siglos por medio de hombres que Él selecciona. Voy a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 1, y leo aquellas palabras. Dios, habiendo hablado de muchas formas, en distintas maneras, a los padres por medio de los profetas, a lo largo del tiempo, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, o como dice el texto griego directamente, o específicamente por Hijo. El gran mensaje de Dios es Hijo. Dios dio a conocer la Biblia a lo largo de siglos. Tenemos una maravilla en nuestras manos. No importa la traducción o la versión que tú tengas y que ames específicamente frente a otras. La evidencia es que en los originales Dios ha comunicado todo cuanto podemos conocer y necesitamos conocer de Él por medio de hombres, de personas que ha seleccionado a lo largo de más o menos 1400 años, que es la distancia que hay entre el primer libro de la Biblia, el libro de Job, y el último libro escrito del Nuevo Testamento. Para comunicar Dios esta revelación ha utilizado muchos métodos que están en la Biblia. Dios utilizó visiones, utilizó sueños, utilizó traslaciones, utilizó ángeles, y Dios mismo con su propio dedo escribió una porción, un pasaje de la Biblia. Jesucristo el Señor dice que Dios escribió, el dedo de Dios escribió también mandamientos, y los mandamientos, el Pentateuco, fue escrito por el dedo de Dios, que en análisis dentro de la Escritura, en análisis de los Evangelios, descubrimos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Por tanto, estamos enfrentándonos a un escrito único, en donde las diferencias culturales y sociales de los autores, las diferencias espaciotemporales de sus registros bíblicos, las diferentes situaciones en que se producen, mantienen una absoluta hilación de mensaje, de modo que la única interpretación posible para la Biblia es ella misma. Algo más. La Biblia es un escrito inspirado por Dios, y aquí tenemos ciertos problemas, especialmente con el llamado mundo liberal. Cuando hablamos de inspiración,
estamos respondiendo a dos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Y a esta pregunta contesta el apóstol Pedro cuando dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir con esto que Dios, que va a comunicar el mensaje, selecciona, elige las personas que van a escribir el mensaje que Él les va a dar por medio del Espíritu Santo. Por tanto, todo escrito bíblico es palabra de Dios, porque el escritor bíblico ha trasladado al escrito, valga la redundancia, solo lo que Dios le ha comunicado. Voy, por ejemplo, para ilustrar esto, voy, por ejemplo, a la profecía de Jeremías. Y en la profecía de Jeremías encuentro en el capítulo 1 y en el versículo 5 que Dios escoge a Jeremías. Y dice que los dio por profeta a las naciones. De manera que Dios escogió el autor, Dios le comunicó el mensaje y un día en la historia de este hombre le manda escribirlo. Lo sorprendente es que cuando Jeremías escribe el mensaje, no escribe algo de lo que recibió, sino que lo que Jeremías recibe es la totalidad de un mensaje que va a comunicar a lo largo de 10 años de ministerio. Y esto revela una acción directa de parte de Dios para preservar, por medio de Jeremías y del resto de los autores bíblicos, su palabra. De manera que la primera pregunta es, ¿la Biblia se escribió al impulso divino? El verbo que utiliza Pedro en esa respuesta es un verbo que no tiene nada que ver con la segunda respuesta que se va a dar a otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando la Biblia se escribe? Y a esta pregunta responde Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El verbo que Pablo utiliza es distinto al de Pedro. Cuando un griego no tenía una palabra para expresar una idea, inventaba la palabra. De manera que Pablo inventa una palabra, es única en el Nuevo Testamento, soplada por Dios. Y esto nos va a dar un concepto todavía más elevado. No solamente es la Biblia, un escrito inspirado, impulsado por Dios, sino que también es un escrito soplado por Dios. Cuando abres el libro de Génesis y lees la creación y ves que Dios toma de la materia inanimada de la tierra y sopla en ella, alienta en ella, se produce vida y viene a la existencia el hombre. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo sopla sobre el escrito bíblico, le comunica vida y vitalidad. En Hebreos 4:12 leemos estas palabras, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ese término eficaz, ese adjetivo, habría que complementarlo con otro, que es eficiente. Una cosa es eficaz porque puede cumplir una misión para lo que se desarrolla. Una aspirina, un producto farmacéutico es eficaz para una determinada enfermedad, una determinada afección. Pero solo es eficiente cuando tú lo tomas. Mientras que la Biblia es tanto eficaz como eficiente. Si la lees, va a ser eficaz en el traslado a tu vida de lo que Dios desea. Si no la lees, no vivirás conforme a la voluntad de Dios, pero tendrá también una consecuencia. Ahora, si la Biblia es inspirada, y yo creo que la audiencia de esta tarde o de esta mañana, de estos momentos, son todos creyentes en la inspiración de la Biblia. Si la Biblia es inspirada, ¿por qué motivo no la predicamos? Si la totalidad de la Biblia es útil para enseñar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué perdemos el tiempo distrayendo congregaciones con anécdotas, con chistes, con cosas por el estilo, cuando en el púlpito descansa la única autoridad posible de parte de Dios, que es la Biblia? La Biblia, siendo inspirada por Dios, es inerrante. No tiene errores.
Algunos vienen por ahí en el tiempo actual para decirnos que efectivamente la Biblia no contiene errores doctrinales o errores de revelación, pero contiene errores en cuanto a números, en cuanto a asuntos, los pocos datos científicos que se mencionan en ella, en cuanto a aspectos históricos, etcétera, etcétera. Quiero decirles que la Biblia en los originales no tiene ningún error, porque los hombres de Dios hablaron al impulso del Espíritu Santo. Si la Biblia es inspirada y la Biblia es inerrante, la Biblia es autoritativa. La única autoridad para conducir un pastor una iglesia, la única autoridad de un maestro en la cátedra de una facultad de teología, la única forma de orientación de vida de un padre para su hijo, la única manera de un pastor de jóvenes para los jóvenes bajo su tutela, su dirección, es enseñando la Biblia, porque la Biblia es la única autoridad. A veces me vienen personas en mi experiencia pastoral a preguntarme, pastor, ¿qué opinas de esto? Lo único que yo tengo que decirles es, mi opinión no tiene importancia. Vamos a ver qué es lo que opina la Biblia. Por tanto, en este primer momento yo he querido presentar delante de todos los oyentes lo que es la Biblia. La Biblia procede de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es inerrante, la Biblia es autoritativa, para pasar al aspecto puramente formativo de la Escritura. Y en este aspecto formativo tengo que observar que el primer gran ejemplo es la propia dinámica de enseñanza de Jesús. Viene por ahí un escriba y le dice, maestro, ¿qué hay que entender con esto? Y Jesús le responde, ¿cómo lees? Lo orienta, lo dirige a la Biblia. El Señor está hablando permanentemente a escribas y fariseos, doctos, conocedores teóricos de la Escritura, para aplicar esa palabra a la vida de ellos y rectificar la mala orientación que están teniendo. Por tanto, si Cristo tiene un compromiso con la Biblia, si Cristo dice a su Padre al final de la misión suya en la tierra, les he dado tu palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, seguidores de Cristo, que caminamos tras los pasos del gran pastor de las ovejas? El compromiso del pastor actual, del maestro bíblico, del profesor de una facultad de teología, no importa quién sea, el compromiso es con la palabra. No vale ninguna otra enseñanza, porque ninguna tiene autoridad. La única autoridad procede de Dios a través de la palabra. Además hay otra cosa. Todo lo que hay en la Biblia es doctrina. Genealogías también. ¿Por qué es doctrina? Todo cuanto hay escrito, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina porque es palabra de Dios. Alguien me diga, bueno, pero hay que hacer alguna distinción en la doctrina. Hay doctrina principal y secundaria, no señor. Hay doctrina fundamental y doctrina general, que es muy distinto. Doctrina fundamental es aquella doctrina que no puede ser discutida porque es materia de salvación. Nadie puede discutir que la salvación se alcanza por gracia mediante la fe. Eso es doctrina fundamental. Ahora bien, dentro de la doctrina de salvación, algunos piensan que la fe se genera en el individuo, otros piensan que es un don de Dios, por tanto hay doctrinas generales. Una doctrina fundamental es Cristo viene, todos lo creemos. Si no creemos que Cristo viene, no tenemos esperanza. Pero hay algunos que piensan que va a venir en un periodo anterior a lo que se llama la tribulación, otros que en la mitad de la tribulación, otros después de la tribulación, algunos creen que va a haber una resurrección final. Eso es doctrina general, pero quiero afirmar puntualmente y enfáticamente esto. Toda la Escritura es doctrina. Por tanto, si es Dios quien habla, tengo que poner la Biblia para que pueda funcionar, pueda afectar la vida, la conducta, la forma de ser de cada cristiano. Hay creyentes que no han leído nunca y son creyentes de años toda la Biblia, habiendo planes de lectura,
Hay pastores que tienen enormes problemas con definiciones de textos bíblicos, teniendo a su disposición elementos de ayuda colosales, que no los hubo nunca en la historia de la Iglesia. La Biblia es doctrina. Ahora, la Biblia tiene otro concepto, y es que es el elemento para alcanzar la madurez cristiana. Visito iglesias en muchos lugares del mundo, y muchas veces cuando llego a esa iglesia y pregunto qué tal al pastor de la iglesia, ¿qué tal vais? Uy, tengo problemas con este grupo que hace esto, problemas con este otro que... Y cuando yo charlo con él, en reflexión le digo, ¿sabes lo que tienes? Es una iglesia de infantiles, de niños en Cristo. ¿Cómo? Sí. Los niños, yo tengo un montón de nietos. Los niños tienen 3 características fundamentales. Son ruidosos, rompen las cosas más importantes y siempre están discutiendo por todo. El apóstol Pablo dice que los niños en la iglesia, los niños espirituales, los infantiles en Cristo, son llevados fácilmente de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Y ahí tienes una congregación que ha creído toda la vida en unas cuantas verdades bíblicas y de pronto viene alguien diciéndole estáis equivocados con eso y va a arrastrar a las congregaciones. Ahí vienen personas que leían la Biblia y se orientaban en la Biblia y ahora están escuchando a alguien que les dice por ahí, Dios me ha dicho esta noche, y comienza un mensaje profético distinto al contenido de la Biblia, sin darse cuenta los oyentes que hay un texto en la Escritura que dice categóricamente, no añadirás a esta palabra para que no seas castigado. De manera que todos estos que vienen y que viven a cuenta de los creyentes, lo hacen en base a presionar a los que son niños en Cristo. Si este es el problema, ¿por qué no damos Biblia en la iglesia? ¿Por qué no comunicamos la palabra para la madurez espiritual de cada uno de los cristianos? Viene por ahí una pareja de un matrimonio, y dice, pastor, tenemos un problema, vamos a divorciarnos. Y la pregunta que yo a veces le he formulado a alguno de estos es, ¿y por qué? La respuesta, porque el amor se ha terminado. Momentito. Entonces siéntate urgentemente porque tengo que predicarte el Evangelio. No eres cristiano. Porque Pablo dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego, si el amor se ha perdido, es que el Espíritu Santo no está funcionando. Necesitamos trabajar con las iglesias, levantando una generación de gente formada en la Biblia, para que todos esos problemas que se oyen del mundo evangélico, todas esas aceptaciones de cosas que no están en la Biblia y son contrarios a ella, porque estamos en una sociedad cambiante, desaparezcan para tener un pueblo fuertemente anclado en el Señor. Además, hay otra cosa en este aspecto formativo de la Biblia, que es la inalterabilidad del mensaje bíblico. No hay una sociedad para la que el mensaje bíblico no tenga respuestas. El tiempo de hoy es un tiempo cambiante. Es que hemos pasado y estamos pasando a una velocidad asombrosa sobre distintos sistemas filosóficos. Se ha extinguido el modernismo, el posmodernismo, y ahora hemos caído en la tremenda desgracia del relativismo. Nada es generalmente absoluto, todo es relativo. Y la cuestión es que somos relativos y vivimos en la relatividad porque la medida absoluta, que es la Biblia, la estamos marginando. Cambiamos exposición bíblica por alabanza. No tengo nada contra la alabanza, todo lo contrario. Una alabanza correcta en el culto es fundamental. Pero veo que hay iglesias en donde el pastor de alabanza es mucho más importante que el pastor que enseña la Biblia a la congregación. Estamos desorientados porque creemos que la Biblia tiene un mensaje para el mundo de hoy distinto al que tenía para el mundo anterior. Cambia la sociedad, pero lo que no cambia es la persona. Por tanto, en el aspecto formativo, la Biblia es
inalterable. Y el mensaje de la Biblia responde continuamente a cualquier exigencia. Pongo un simple ejemplo. Preguntas a la Iglesia: ¿cuál es la característica que Dios quiere para esta congregación? Si es una iglesia muy denominacional, te dirá mantener los parámetros de la denominación. Si es una iglesia que no es tan denominacional, pero tiene un apego al sistema impresionante, te dirá porque siempre se hizo así. Lo que yo necesito entender es que Cristo dijo: todos conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Está en la Biblia. Es mensaje bíblico que ha de ser enseñado a los creyentes para la correspondiente edificación y avance. Debemos ir terminando rápidamente porque estoy extendiéndome mucho en estos puntos, y quiero hablaros algo de la Biblia como un sistema o como un aspecto interpretativo. ¿Qué es interpretación? Pues interpretación es darle el sentido que el contenido literario de algo tiene para el lector. Yo soy un fanático de la literatura española clásica. He leído y leo los autores clásicos porque el idioma se adquiere leyendo los clásicos, no leyendo los cómics, se adquiere leyendo los clásicos. Cuando tú lees los clásicos, uno de los grandes clásicos de la literatura española es El Quijote. Ese libro yo lo he leído entero 5 veces. Tuve un profesor de literatura, una profesora que me entusiasmó con la lectura del libro, y he leído muchos pasajes del Quijote en otras muchas ocasiones. Voy a poner un simple ejemplo interpretativo. Voy a citar al Quijote. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. ¿Qué dije? Algunos dirán que qué raro, no entendí nada. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar ese conjunto de palabras de ese párrafo del Quijote y deciros: mire, esto significa que Don Quijote le habían dado un título que él estaba buscando, estaba tan contento que hasta el caballo, al caballo se le comunicaba el gozo que se... Ah, entonces lo he entendido. Voy a la Biblia. La Biblia es un libro que necesita ser interpretado. Ahora viene el problema. La Biblia tiene una sola interpretación. La interpretación bíblica es la interpretación histórico-gramático literal. Lo que dice el texto bíblico por el autor que lo escribió, para quienes lo escribió, en el tiempo en que se escribió. Ahí viene un problema, y el problema es que yo necesito para esa interpretación correcta una serie de elementos científicos que acompañen la interpretación bíblica. Primero, necesito saber qué dice el texto bíblico, no el original porque no lo tenemos, pero lo más aproximado a él. La Biblia se escribió en hebreo, Antiguo Testamento y arameo, el Nuevo Testamento específicamente en griego, y yo tengo que leer en la Biblia qué es lo que dice el texto bíblico para evitar confusiones. Pongo un ejemplo para esto. Cuando analicé a fondo la carta a los hebreos y me dediqué a estudiar ciertos pasajes dentro de la carta a los hebreos, en el capítulo 9, leo que el testamento se consolida por la muerte del testador. Eso es rarísimo. ¿Qué es eso? ¿Quién muere? ¿Quién testa? ¿Quién muere? ¿Cuál es el testamento? Realmente lo que ocurre es que el traductor cambió la traducción española de pacto a testamento. De manera que cada vez que esa palabra aparece con sus derivados en el texto de Hebreos, se habla de pacto. Solo ahí se ha puesto testamento. Y claro está, lo que está diciendo el texto es que no puede haber pacto sin la muerte de una víctima. Y cuando yo voy al pacto antiguo, en la antigua dispensación, los sacrificios
formaban parte esenciales de la confirmación de ese pacto. Y en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la muerte del Redentor, víctima expiatoria, Cordero de Dios en la cruz, confirma y establece. Y él mismo dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Cuando yo voy a este asunto, me encuentro con que tengo que interpretarla. Y lamentablemente, queridos amigos, hemos caído en una interpretación subjetiva de la Biblia. En un Dios dice esto. En una falta de análisis. En donde las bibliotecas con libros técnicos, buenos diccionarios, buenas concordancias, buenos léxicos griegos, etcétera, etcétera, no están en muchos de las bibliotecas de los responsables de esto. Finalmente, ¿qué me decís del problema que está surgiendo en el mundo actual con las versiones? Que si esta es mala, que si la otra tiene errores, primero, señores, amigos míos, ninguno de nosotros sabe más griego que el traductor de una de esas versiones. Lo que tenemos que preguntarnos es qué originales tenía. Uy, es que lo único que vale hoy en día es el Receptus. Pues no, señor. Hay manuscritos mucho más fiables que los manuscritos que el buen amigo Erasmo de Rotterdam utilizó para el Receptus. Por tanto, tenemos que avanzar en lo que es la crítica literal, no la crítica liberal, sino la crítica literal de la Escritura. De manera que, y ahí en pantalla estoy viendo el ejemplo que ponía, donde la palabra, aquí está el interlineal, donde la palabra pacto y muerte viene a ser suplida en otras versiones por testamento, y la muerte es necesaria que se produzca del testador, pues no señor, de lo pactado. Eso es lo que está ahí. Quiero avanzar y terminar rápidamente de esta manera. ¿Tenemos elementos auxiliares? Sí. Para estudiar un texto bíblico, lo primero que tengo es que leer el texto bíblico. Yo no predico nunca de nada, aunque lo conozca, sin haber leído por lo menos 10 veces el texto bíblico. Luego me voy al original, o comienzo por el original, leo el texto, después las versiones. Y finalmente hay libros auxiliares. Yo necesito, para estudiar las epístolas de Pablo, no importa cuál sea, la carta primera a los Corintios, necesito un entorno social de la iglesia en Corinto. Porque si no, no entenderé por qué motivo él habla de personas que entran bebidas, ebrias, al culto. Tengo que ver que los griegos hacían unas cenas anteriores, todo eso. No puedo hablar de un entorno de vida social judía sin conocer los elementos propios de la vida y el desarrollo social de los tiempos de Jesús, por ejemplo. Tengo que entender y buscar un manual que me dé una panorámica de eso. Tengo que acudir a un diccionario de la lengua castellana. Tengo que acudir a un diccionario griego-castellano. Tengo que acudir a una concordancia analítica del texto griego y castellano. Por tanto, necesito muchos elementos que a veces no están a disposición de los intérpretes de la Biblia. De ahí que cuando estaba escribiendo, comencé a escribir el comentario al Nuevo Testamento, he procurado meter en un solo volumen todo eso que se necesita para entender el texto. Y por último, y termino, y agradezco la atención, por último, la Biblia, que tiene una sola interpretación, tiene muchas aplicaciones. Nunca termines de predicar un pasaje bíblico o de enseñar una materia en el aula de una facultad o de dialogar con compañeros de ministerio sin darle una aplicación a la enseñanza para la vida personal del individuo. Que Dios permita que en esta generación, especialmente en el mundo hispano, se levanten hombres y mujeres con amor por la Biblia, que enseñen y prediquen el mensaje de la Escritura. Muchísimas gracias, doctor. Wow. El tiempo se fue demasiado rápido, como sucede en este tipo de transmisiones. No sabe cómo, yo creo que los que estamos conectados no sabe cómo apreciamos su
el que nos haya compartido todo este conocimiento, hermano. Estamos muy agradecidos. Y al mismo tiempo nos quedamos como, hey, necesitamos saber más, ¿verdad? No sé si esta es la sensación que todos tienen. Estoy a propósito evadiendo no mostrar nuestra cámara, y también le pediré lo mismo a nuestro hermano Alfonso Triviño, porque queremos dar paso justamente a preguntas, si es que alguien llega a tenerlas. Tienen ustedes ahí un panel de control en su propia computadora en donde hay un espacio para escribir preguntas. De hecho, ya tenemos aquí una de nuestro hermano Eric Martínez, doctor. Así que si no tiene inconveniente, podemos pasar de una vez a eso. La voy a leer tal y como está. Nuestro hermano Eric Martínez pregunta, así enuncia: respecto a la doctrina fundamental y general, las herejías surgen, digamos, al contradecir lo que es doctrina fundamental. En cambio, ¿hasta qué punto debemos de estar de acuerdo con otros que tienen diferencias en cuanto a doctrina general? Son dos preguntas realmente en una. Sí, sí. Las grandes herejías indudablemente surgieron por discusión de doctrina fundamental. Por ejemplo, en Cristología, la deidad de Cristo trajo como arrastre todo ese grandísimo problema que tuvieron que resolver concilios, etcétera, etcétera, en donde se negaba la deidad de Cristo basándose en una serie de textos. Esa discusión de grandes herejías surge esencialmente de doctrinas fundamentales. Ahora, la doctrina general, siempre que no distorsione la realidad de la fundamental, debemos aceptarla, aunque no estemos de acuerdo con ellos, para evitar discusiones. Podemos dialogar, eso es necesario. Dialoguemos sobre nuestra reflexión bíblica a la luz de la Escritura de asuntos que son generales. Hablemos de elección, hablemos de libre gracia, hablemos de segunda venida, cuándo y cómo, hablemos de eternidad, hablemos de reino. Todo esto que tiene ciertas discusiones en el siguiente sentido: no tenemos la verdad exclusiva. A lo largo del tiempo, las escuelas teológicas varían de pensamiento, y la Biblia a veces nos enseña que aquello que nosotros estábamos enfatizando no es correcto conforme al contenido textual de la Biblia. Así que evitemos discusiones que destruyen iglesias por asuntos generales, porque el gran problema es que comenzó a haber discusiones en doctrina fundamental hasta que se fijó, digamos así, las reglas de fe ortodoxas a la luz de la Biblia. Se ha descendido a discutir por cuestiones generales, y ahora mismo las grandes discusiones en las iglesias tienen que ver con costumbres y con formas y con historia, porque cada vez dominamos menos la Escritura. Genial, muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta más de nuestro hermano Ángel de Jesús Rodríguez, me parece, que me pareció pertinente traerla al panel. Dice: a mí me aconsejan muchas veces que no profundice en cada versículo de la Biblia, porque me puedo confundir. ¿Qué puedo hacer? ¿Es eso correcto? Eso no es correcto. Cuando comenzamos a predicar, necesitamos un capítulo entero. Cuando pasan 30 o 24 o no sé cuántos años de predicación, utilizamos a veces medio versículo. Y la verdad es que cada texto bíblico está para ser expuesto profundamente. Ahora bien, si yo tengo que darle a una congregación una panorámica bíblica y predicar todo el contenido de la Biblia, y me detengo en todas las minucias de cada uno de los textos, me iré al cielo sin terminar la exposición. De manera que lo que tengo que seleccionar es qué voy a decir yo a mi congregación, a mis alumnos, de este capítulo 4 del libro de Génesis. Pues esto y esto, dar una panorámica general y detenerme en aquello que, a mi entender, es complicado o difícil de entender o más válido para el momento presente. Por tanto, debemos profundizar. Una cosa es dar una cátedra desde un púlpito y otra cosa es que profundices tú en la Escritura. Estoy escribiendo terminando el comentario al Evangelio de Juan. Ayer por la tarde estuve más de una hora tratando de ver por qué motivo Juan utiliza un verbo con una acepción que no se le daba nunca en el griego clásico. Y tuve que buscar muchos recursos para llegar a la conclusión del porqué de esa palabra.
Esto no significa que yo voy a utilizar toda esa hora para explicar esa palabra a la congregación, pero yo tengo que estar seguro de que lo que voy a decir en el comentario corresponde a lo que el apóstol Juan, el escritor, decía o quería decir con esa palabra. Muchísimas gracias, doctor. Nos están lloviendo preguntas y preguntas. Obviamente no tenemos tiempo para todas ellas, pero estamos tratando de seleccionar las que han sido pertinentes a la conferencia. Aquí hay otra más, y es respecto a la inerrancia de la Biblia. Si hay errores históricos, de datos, de nombres, etcétera, ¿entiendo entonces que se debe a deficientes traducciones de la Biblia? ¿O eso es lo que debo entender? Y si esto es así, ¿cómo justifico que la Biblia es inerrante si no tengo yo la disposición o no tengo forma de disponer del original? Bien, cuando se hace las primeras grandes recopilaciones del texto griego, estoy contestando de forma práctica, cuando se hacen las recopilaciones del texto griego, hay versiones de la Biblia que dicen una cosa en un versículo y otras que dicen otra. Se recopilan los manuscritos que había entonces. Estoy hablando del siglo IV, de ahí en adelante, no había antes. Pero ya tenemos hoy manuscritos de finales del siglo II. La crítica textual coloca los manuscritos a lo largo del tiempo, cada uno de los troncales de cada uno de los principales códices en el tiempo, y va haciendo una selección de lo que se llama lecturas alternativas. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, en unos códices se lee 300 denarios del importe del ungüento de María, y en otros, 2 o 3, se leen 200. ¿Qué fue lo que escribió Juan? Van apareciendo referencias y comparaciones con otros escritores, especialmente los sinópticos, y llegamos a una conclusión. Un copista aquí no copió bien. A última hora, entre 200 y 300, hay poca importancia en cuanto a asunto doctrinal. Pero lo que sí es cierto es que a medida que el tiempo transcurre y los manuscritos aparecen, nos damos cuenta que hay un grupo antiguo, muy sólido, muy consistente, que elimina lo que aparentemente es un error y que está trasladado de esta manera a algunas versiones. Llegaremos no a los originales que no están, pero sí a textos muy próximos a los originales que nos van a resolver este asunto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En la Biblia no hay errores. Los errores deben ser analizados y deben ser resueltos, y notará también el que busca con ánimo de polémica errores que ninguno de ellos afecta a doctrinas fundamentales ni a vida cristiana. Dios cuidó de que las versiones, incluso las versiones, fuesen fieles a los textos originales de la Escritura. Por tanto, la Biblia es inerrante y es autoritativa. Gracias, doctor. Y esta es la última pregunta que seleccionamos. Insisto, tenemos muchas más, pero son las que podemos, creemos, amarrar a la temática que el doctor ha seguido. Esta es la pregunta, es de nuestro hermano Orlando Ramos. El teólogo Evelyn Gerhard dijo una vez que, se cita, la historia de la Iglesia es la historia de la interpretación de la Escritura. Final de la cita. Yo tengo un problema, nos dice nuestro hermano Orlando, con la ortodoxia porque no puedo reconocer los límites de ella. Cuando leo a los autores históricos, como en el caso de la patrística, etc., y su interpretación en su contexto, algunos se contradicen. La pregunta es, ¿cómo puedo asegurar que la teología que estoy estudiando no es liberal o no es una posición histórica que ya fue reevaluada en la historia? Bien, la patrística es algo esencial y fundamental para la interpretación de doctrinas bíblicas y de cuestiones en donde comienza a desarrollarse cada una de las materias de la teología. No podemos olvidar que cuando tú lees, por ejemplo, ya sin ir a la patrística, cuando tú lees el Evangelio de Marcos, o según Marcos, mejor dicho, y lees el Evangelio según Juan, hay conceptos cristológicos en Juan que están mucho más desarrollados que en Marcos, lo cual quiere decir que a medida que el tiempo pasa,
en la reflexión de las verdades bíblicas se fueron precisando asuntos que al principio se expresaron y están escritos en la palabra, pero no fueron elaborados. La patrística tiene cosas fantásticas, pero tiene problemas muy serios. Y uno de los problemas de la patrística más serio es el problema de la interpretación alegórica, en donde los padres de la Iglesia toman un texto bíblico, le dan un significado espiritual o espiritualizado y dicen, donde dicen verdades elementales, ellos se trasladan a verdades que no tienen nada que ver con lo escrito ahí. Por tanto, la patrística ha sido una base, pero a partir de ahí fue desarrollándose la doctrina. Llegamos a la teología en tiempos de la Reforma, donde los reformadores fueron a las verdades bíblicas usando, por supuesto, todo lo válido de la patrística. Ha venido la Reforma Radical, donde grandes eruditos profundizaron más en la Escritura. Por tanto, a donde tenemos que llegar es, no hay teólogo perfecto, no hay escuela de teología que tenga la absoluta verdad. Hay diferencias, pero tengo un texto que no tiene problemas, que es la Biblia, y a él llevo las interpretaciones. Y conforme a lo que la Biblia dice, yo acepto o no ciertas interpretaciones. Tenemos que capacitarnos para interpretar. Tenemos que estudiar el texto bíblico, el idioma bíblico. Tenemos que estudiar la homilética de la Iglesia. Tenemos que situarnos frente a las verdades fundamentales y desarrollarlas como si fuésemos los únicos teólogos en el mundo, para que después de esto lleguemos a una conclusión y digamos, tu palabra es verdad. Muy, muy, muy bello. Muchas gracias, hermano, por su precisión, por su profundidad. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado desde allá, desde Vigo, en España. Estamos muy, muy contentos de que personas se hayan registrado básicamente desde 23 diferentes países, incluso algunos de ellos en Europa misma, Inglaterra, Alemania, Italia, pero en todos los países de Hispanoamérica, incluyendo México, Colombia, Argentina, Chile, tenemos presencia registrada. Así que le agradecemos mucho esto, mi hermano. Contamos con los volúmenes de la obra que usted justamente nos ha citado, con todo ese trabajo que usted ha realizado, está concentrado en su obra, que es el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Ahora mismo hay 8 volúmenes, siguen más volúmenes produciéndose, se va a cubrir, entiendo, todo el Nuevo Testamento, y estos volúmenes se pueden definitivamente conseguir en nuestros diferentes países. De hecho, quiero comentar algo. A través de una insaculación, o sea, de lo que le llamamos una distribución aleatoria dirigida por el Espíritu Santo. Algunos lo conocen como un sorteo o como una rifa, pero no es tal aquí. Nosotros estamos creyendo que el Señor a 3 personas, a una persona de los Estados Unidos, a una persona de México y a una persona en este caso fue Chile, les eligió, se hizo esta insaculación previa a este seminario web y ellos van a recibir en sus casas, nos vamos a comunicar con ellos directamente a través del correo electrónico que recibimos, recibirán el comentario de Gálatas justamente, que es un comentario premiado por la Asociación de Editoriales Cristianas en este año 2015 y 2014. Hasta México se va a ir el comentario de Colosenses, y el comentario de Hechos se va a ir a los Estados Unidos también. Esos son 3 que ya están, son bastantes los contenidos que uno puede disfrutar allí, se van a ir allá. Pero queremos invitarles ahora mismo, acabamos de distribuir entre los conectados una muestra justamente del comentario 85, las primeras 85 páginas del comentario de Gálatas. Ustedes se van a sorprender de que justamente en 85 páginas se cubra tanto la introducción como apenas los primeros 5 versículos del primer capítulo. Lo van a ver como una muestra de lo que contiene justamente el libro. Tienen ya acceso a ello. Y en este momento estamos estamos cargando un archivo PDF que contiene una lista de todas las obras del doctor Pérez Millos, que están disponibles justamente en esta misma colección, con algunos datos por si están interesados en adquirirlas. Pero, doctora, esto ha sido formidable. Gracias, porque de alguna manera tenemos la imagen. Quiero decirles que todos los conectados y todos los registrados, y aún aquellos que no alcanzaron a registrarse a tiempo, van a recibir un enlace con el video, con el doctor, con la presentación como está.
también el archivo mismo de la presentación que ustedes vieron, que es el bosquejo temático que se siguió, los 2 archivos que ustedes ya pueden acceder en este momento y que pueden descargar, y obviamente un saludo de eso. Pero lo mejor, creo, doctor, es que van a recibir a través de esos libros, a través de esos escritos que usted ha publicado ya, pues creemos todo el trabajo, ¿verdad?, que usted ha elaborado allí. No sé si tenga unas palabras finales para nuestros participantes y para la gente que va a estar escuchando este video posteriormente, porque esto acaba de escribirme uno de nuestros hermanos de un seminario que me está diciendo: necesitamos el video porque quiero difundirlo a nuestros estudiantes, porque muchos de ellos por trabajar no pudieron estar conectados hoy. Hermano. Simplemente 2 cosas rapidísimamente. Honremos la Biblia y prediquemos la Biblia. En segundo lugar, seamos humildes, porque ninguno de nosotros está inventando nada. Simplemente estamos transmitiendo lo que otros nos dieron antes. La gloria de todo es de Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hermano Alfonso Triviño, no sé si tengas unas palabras finales. Por supuesto, de una manera muy breve, lo que quisiera es agradecer a todos los asistentes el haber estado acompañándonos en esta mañana o en esta tarde. Para nosotros como Editorial CLI es un privilegio el poder ser la editorial elegida por el Dr. Samuel Pérez Millos para difundir su obra y su pensamiento, y en cierta manera intentamos seguir el eslogan nuestro de muchos años, que es crear contenido de calidad. Y dentro de ese contenido de calidad, pues nos honramos en tener muchos buenos autores, muchos buenos libros, pero entre ellos uno de los más destacados en esta etapa, en este año nuestro, es el Dr. Samuel Pérez Millos con toda esta obra. Y invitarles a que sigan, ¿no?, añadiendo un poco, como sugiere el Dr. Samuel Pérez Millos, conocimiento que viene por el estudio y por la palabra de Dios, y que también nos contagiemos un poco de ese espíritu de Quijote o de luchador o de Spurgeon, ¿no?, de querer inspirar al mundo para cambiarlo, pero siempre a través de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y esperamos volverles a ver o que nos puedan escuchar y que podamos escucharles en los siguientes webinars, que ustedes también van a estar recibiendo información brevemente por el correo electrónico, y tenemos también muchos más en el futuro que vamos a estar comunicándoles vía internet. Que el Señor les bendiga y mil gracias por su tiempo, que para nosotros es precioso. Y nuevamente David Coyotl desde la ciudad de Grand Rapids en Michigan, les agradece mucho su presencia. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Es un verdadero placer. Ha sido un privilegio, por tanto, las gracias al Señor. Amén. Hermano Alfonso, muchas gracias también por ser coanfitrión, y gracias a todos las personas que se registraron y gracias a todos los que asistieron también aquí. Vamos a estar en contacto con ustedes. Si no tienen inconveniente, les apreciamos mucho y deseamos que el Señor siga utilizándoles. Y solo para cerrar, nos gustaría orar. Hemos estado orando mucho por esta actividad, pero para cerrar y llegar a todos estos países y donde estamos ahora conectados, nos gustaría terminar orando. Así que, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por conectarnos a tantos países, Señor, en tantos horarios, de tantas formas, y ahora mismo por poder tener la capacidad de comunicar este mensaje a mucha más gente, Señor, a través de lo que tú nos has permitido. Permítenos utilizar los materiales que tú nos ayudas a producir, Señor, a través de autores a quienes tú has ungido, Señor, como nuestro hermano Samuel. Y gracias por las cosas y las obras, Señor, que tú continúas haciendo en nuestros países, Señor. Te rogamos por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que necesitan de tu intervención y poder ahora mismo, Padre. Y te damos gracias por este tiempo en el nombre de nuestro poderoso, todopoderoso Señor Jesucristo, a quien honramos y a quien le damos toda la gloria y el poder. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo seminario web. Ustedes van a recibir información, pero ya estaremos anunciándoles próximamente. Inscríbanse, por favor. Dios les bendiga. Hasta luego. Es una gran satisfacción personal presentar el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, una obra que reúne las siguientes singulares características. Extensión 22 volúmenes, la mayoría de ellos supera las 1000 páginas y varios alcanzan las 2000.
Incorpora un nuevo interlineal griego-castellano que actualiza la traducción. Ofrece el análisis gramatical palabra a palabra de todos los versículos del Nuevo Testamento. Incorpora por primera vez el aparato crítico con las alternativas de lectura de los textos griegos que se disponen en la actualidad. Ofrece una introducción histórico-técnica de cada libro, presentando las distintas opiniones sobre autoría, datación y la posición bíblico-histórica que se adopta. Hay un comentario, versículo a versículo, con las aplicaciones pastorales y personales de las lecciones que se desprenden del mismo. Excursos que desarrollan temas históricos y doctrinales que exceden a lo que pudiera tratarse en el comentario de un versículo. Una bibliografía exhaustiva en donde el lector puede encontrar todas las referencias posibles para un estudio más completo de los temas. ¿A quién va dirigido la obra? Los especialistas en el griego bíblico tienen a su disposición todo lo relacionado con este texto, análisis y lecturas alternativas. Los profesores de institutos bíblicos y facultades de teología disponen de un texto que agrupa el interlineal, los análisis textuales, el comentario y la bibliografía. Los pastores tienen además las aplicaciones que se desprenden de los textos y cada capítulo comentado. Los que quieren estudiar la Biblia con la ayuda de un comentario pueden saltar los párrafos que están marcados, técnicos, y leer simplemente el comentario. Al agradeceros la atención que podáis dispensar a esta obra, me siento bendecido al poder escribir este comentario desde el pensamiento bíblico-teológico de habla española, desafiando a todos los que son teólogos y maestros y que se expresan en nuestro idioma para escribir desde la óptica propia del pensamiento hispano, la teología y la exégesis bíblica.